Bueno, buenos días. Bueno, mi nombre es Artemio Cruz León, yo soy el coordinador del Diplomado en Gestión del Desarrollo Rural. Y en ese marco, en esta ocasión se ha invitado al ingeniero Ernesto Ladrón de Guevara a la FITA a que nos imparta la conferencia Actores Rurales y la Agenda sobre el Desarrollo Rural, que tiene que ver con el segundo módulo del diplomado. Entonces, pues antes que nada agradecemos la presencia de Ernesto, pues que haya hecho un espacio en su agenda para estar con nosotros. Y me voy a permitir dar algunos datos de la trayectoria académica y laboral de Ernesto. Ernesto Ladrón de Guevara a la FITA es ingeniero agrónomo de la especialidad de Sociología Rural. Estudió aquí en la Universidad Autónoma de Chapingo, egresó hace ya 30 años, 1981. Toda una vida dedicada a los diferentes aspectos de desarrollo del campo rural, ¿no? Él tiene, dentro de su formación complementaria a la carrera de sociólogo en desarrollo rural, en sociología rural, perdón, varios cursos y diplomados. Por mencionar algunos, tiene seminario de Derecho Constitucional y Parlamentario del Nuevo Milenio en la Cámara de Diputados, tiene diplomado en Problemas Económicos, Sociales y Ambientales de América Latina, que se desarrolló en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, otro diplomado de Investigación y Análisis Parlamentario en la Cámara de Diputados y algún otro sobre Ecología Humana y Gestión Ambiental, también desarrollado en Buenos Aires, Argentina. Dentro de su experiencia laboral, bueno, él ha sido desde, le podemos agrupar a lo mejor ha sido funcionario en instituciones y ahí ha ocupado desde puestos de auxiliar hasta director general. Ha trabajado con las organizaciones campesinas y ahí, bueno, desde asesor hasta director también. Y pues ha estado parece que en la parte más cercana, cuando escuchamos o nos dicen el nombre de Ernesto, siempre lo asociamos a la UNORCA, porque es a donde más ha desarrollado su trabajo. Él presenta desde antes de que egresara una serie de actividades como auxiliar de investigación, por ejemplo, en IFAP, evaluador de proyectos de desarrollo rural en la Secretaría de Agricultura. Y bueno, ya como egresado, fue coordinador técnico del Programa de Desarrollo Urbano de la Coalición de Ejidos Colectivos del Valle del Yaqui, desde 81. En 84 fue asesor general de la Coalición de Ejidos Colectivos del Valle del Yaqui. Y bueno, así hay una serie de pues actividades relacionadas con la Unión de Ejidos. Tengo, por ejemplo, en 94, 98 fue director de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, que es precisamente UNORCA, ¿no? Y bueno, así una serie de puestos. Como funcionario, bueno, fue director de Distritos de Desarrollo Rural de la Dirección General de Concertación Social de la Secretaría de Agricultura. O sea, ha estado en la parte de funcionamiento. Y bueno, la otra parte importante es que ha estado en la asesoría en la Cámara de Diputados, toda esta parte de formación en la Cámara de Diputados de la parte legislativa. Y bueno, tengo anotados aquí, por mencionarle dos de sus puestos, que ha sido asesor parlamentario de la Comisión de Desarrollo Rural y Reforma Agraria, pues entiendo que hasta la actualidad, bueno, aquí aparece 2006, 2010, pero no sé si sea el 10 fue el año de la última actualización del currículum. Y integrante del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Porfirio Encino, actualmente su presidente, ¿no? Bueno, entonces, de manera general serían las actividades que ha desarrollado el ingeniero Ernesto. O sea, van desde puestos en dependencias que tienen que ver con agricultura, asesor y director de organizaciones campesinas, fundamentalmente en UNORCA,
y su trabajo en relación con la parte de Cámara de Diputados, en la parte parlamentaria, ¿no? Menciona, bueno, hay otros puestos de representación, hay otro buen número, publicaciones muy diversas. Habla, aquí yo tengo redactada 14 publicaciones, y ha participado en 12, bueno, más congresos y seminarios, pues prácticamente todo el mundo, ¿no? O sea, Sudáfrica, India, Europa, Estados Unidos, América, y desde luego México. Entonces, tenemos una gente que, partiendo de la base de conocimiento en sociología rural, tiene mucho que ver con el trabajo que se ha hecho en los últimos años, conoce el trabajo que se hace en los últimos años en el desarrollo rural. Y bueno, en esta ocasión nos platicará sobre actores rurales y la agenda sobre el desarrollo rural, que tiene mucho que ver con esta situación que estamos viviendo actualmente, pues en México, y en donde el desarrollo rural es uno de los aspectos, desde mi punto de vista, que ha ido a menos, ¿no? Se ha ido quedando, y bueno, seguramente el ingeniero Ernesto es de la gente que ha estado precisamente impulsando, y por su trabajo en las diferentes áreas, ¿no? Entonces, voy a ceder la palabra a Ernesto, y nuevamente agradeciendo su disposición a platicarnos sobre estos puntos. Adelante, Ernesto. Muchas gracias. Pues primero agradecer la invitación a la dirección de Centros Regionales, a la Coordinación de Posgrado, por la oportunidad de poder platicar con ustedes, con los que estamos aquí, con quienes estarán en este diplomado, en esta conferencia. Yo quisiera abordar el tema como el problema alimentario, los actores rurales y la agenda del campo, ¿no? Creo que es muy importante, bueno, entrar directamente al tema, y aunque después digamos por qué en esa forma, ¿no? Creo que hay elementos que podemos ir estructurando conforme a las preguntas que me hicieron llegar, pues, cuáles son los temas relevantes para el campo, quiénes son los sujetos clave para el desarrollo rural en nuestro país, un tercer planteamiento de qué alternativa tienen los actores sociales rurales y con qué enfoque se están construyendo sus propios proyectos de desarrollo rural. La otra fue quiénes han sido beneficiados y perjudicados con las actuales políticas neoliberales y cuál ha sido el papel de los profesionistas que participan en el desarrollo rural, ¿no? Y en esto yo quisiera comenzar abordando el tema, principalmente el tema alimentario. ¿Por qué? Bueno, tenemos una reciente aprobación del derecho a la alimentación, una reforma constitucional que se da al artículo 4, donde se reconoce el derecho a la alimentación, y una reforma, una adición al artículo 27 en su fracción 20, ¿no? Esto yo creo que es muy importante porque está dando el reconocimiento al derecho a la alimentación como un derecho básico, fundamental, básico en términos de que es el principal derecho con el cual podemos mantener nuestra existencia, nuestra vida. Y lo que quisiera destacar es que en esta parte se agregó al artículo 4 que toda persona tiene derecho a la alimentación adecuada para su bienestar y su desarrollo físico, emocional e intelectual. Y señala, el Estado lo garantizará. Ese es un planteamiento de mucha importancia en términos de lo que significa ahora el nuevo papel del Estado en términos de los compromisos que se le puedan otorgar para esta parte. Y en la fracción 20 se hace una adición después de que la famosa fracción 20 señala en qué consiste el desarrollo rural, ¿sí? Que se incluye la responsabilidad de la industrialización, la protección de los recursos naturales, la industrialización,
Dice la adición, el desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. O sea, hay un planteamiento ahora en la Constitución, estoy hablando del día 13 de octubre, o sea, estamos hablando de hace aproximadamente 10 días, que se publica se promulga pues esta reforma, en el cual está planteando hay que reorientar las políticas para atender el problema alimentario. Quise comenzar con eso, aunque ahorita más adelante quisiera dar algunos de los elementos que nos han llevado a esta situación de la necesidad de abordar el tema alimentario en esta forma y en esta magnitud, ¿no? Y creo que es precisamente este tema, es ahora el centro de la agenda de la mayoría de las organizaciones campesinas, es ahora la prioridad con la que estamos trabajando, y creo que da respuesta al planteamiento de dónde están los actores rurales, aunque no todos estemos involucrados en ello. Decir que esta reforma constitucional pues es un proceso de más de 17 años de lucha, de más de 17 años de trabajo, de gestión, de cabildeo, de propuestas, de foros, y donde pues creemos haber logrado que se hayan incorporado a la Constitución varios de los compromisos internacionales que México tenía y de los cuales no se habían hecho caso o no se habían atendido, ¿no? En ese sentido, creo que es muy importante el avance, el reconocimiento a las organizaciones nacionales por haber empujado, por haber planteado esta reforma, y bueno, también en parte al legislativo, a los diputados. Este fue un proceso que se aprobó en la Cámara de Diputados, se mandó a la Cámara de Senadores, se regresó más de 5 veces, hubo más de 20 iniciativas en todo esto, y al final de cuentas se aprobó, y después se mandó a los congresos locales, y ya 18 congresos locales lo aprobaron, se promulgó el día 13 de octubre, es muy reciente, muy cercano al Día Mundial de la Alimentación, donde de una u otra forma se evalúa también la situación que hay en la cuestión alimentaria. En ese sentido, remarco mucho la importancia de lo que significa esta reforma. Yo digo que es más importante todavía que el reconocimiento de los derechos humanos, y hace 20 años se reconocieron estos derechos humanos, y ahora todavía estamos precisamente en la construcción y en la adición de estos derechos. Yo creo que el derecho a la alimentación tiene todavía una importancia mayor, por lo que más adelante vamos a tratar de dar en cifras de lo que esto significa. Teníamos ya cierto marco legal de lo que es la soberanía y seguridad alimentaria en la Ley de Desarrollo Sustentable. Se incorporó un capítulo, el capítulo 13, sobre soberanía y seguridad alimentaria. Se plantearon ahí 6 artículos que daban pie precisamente al reconocimiento, de darle prioridad a la producción nacional para la alimentación de los mexicanos, y el establecimiento de 11 productos básicos y estratégicos, ¿no? Principalmente maíz, frijol, carne, y arroz, trigo, ¿no? Entre los 11 productos. Desafortunadamente, después de su aprobación, después del 2001, no se ha dado atención a este mandato, no se hizo el reglamento que se establece en la ley para poder implementar una serie de políticas para la atención de ese capítulo de soberanía y seguridad alimentaria, ¿no? Recuerden ustedes que esta ley fue vetada, la recién incorporación del gobierno de Fox fue la primera ley que se vetó, y después entonces se hizo una serie de votaciones para que, como ley de desarrollo sustentable, se estableciera, y ya se convino, ya se promulgó esa ley en el 2001, y afortunadamente lo que tiene que ver con soberanía alimentaria se mantuvo, ¿no? Pero, cabe decir, no se aplicó en términos estrictos, debido a que
no se hizo el reglamento correspondiente. Con esos dos parámetros, quisiera ahora comentar, bueno, cuál es la situación que hay en el problema alimentario, pues ver cómo ha sido la participación de los actores rurales en torno a este punto, ¿no? Quizás era la primera parte, el diagnóstico, ¿no? Pero, ¿qué tan grande es la situación del problema alimentario en México, ¿no? Dimensionar el problema que tenemos enfrente, que yo digo es alarmante. O sea, es alarmante sin necesidad de ponerle más a la situación. Hay datos que verdaderamente nos preocupan y por eso precisamente es muy importante establecer que esta reforma puede dar cabida a una serie de cambios en este terreno, ¿no? Nosotros traemos un problema estructural de la situación alimentaria en nuestro país desde hace varios años, pero en el 2008 caímos y se reconoció pues, que estábamos en una situación de crisis alimentaria. Después del tortillazo que tuvimos en el 2007, bueno, se reconoció y bueno, fue una situación de crisis mundial donde se rompieron muchos de los esquemas con los que venían operando la agricultura y el mercado de alimentos en el mundo, ¿no? De pronto cambiamos a una situación en la cual se dijo ya no hay alimentos baratos, ¿sí? Nuestro país hizo una importación altísima, rebasando los 24,000 millones de dólares en el volumen de los alimentos y bueno, subieron el precio de los alimentos en el mercado mundial. Eso nos agarró una situación muy, muy difícil. Estaban muy insertados al mercado, estamos totalmente abiertos, quizás el país con más apertura en términos de sus fronteras. Tenemos más de 30 tratados y además de los tratados comerciales, tenemos una apertura unilateral que fue el decreto que en diciembre de ese año hizo el presidente de la República, señalando de que ya no había aranceles en un plazo hasta el 2011, o sea que a finales de este año ya no hay aranceles para la importación de productos, no nada más alimentarios, sino de todo tipo. En concreto, 70% de lo que había de aranceles en ese año se eliminaron, ¿no? En esa situación caímos a la crisis alimentaria y en un contexto en el que hay un estudio importantísimo que hizo la Universidad de Tennessee donde señala que se había estado manejando siempre el control de los precios en la banda de los 80 a los 100 dólares y eso precisamente se rompió producto de que se dedicaron una gran cantidad de alimentos a la producción de agrocombustibles, particularmente del etanol, que fue quien absorbió gran cantidad, más de 100 millones de toneladas de toneladas de alimentos se destinaron a la producción de biodiesel y de etanol, ¿no? Lógicamente, entonces, esa cantidad de alimentos ya no estaba disponible, subieron los precios y por eso es la situación en la que estamos viendo. Pero lo que quisiera dimensionar es que de ese momento a la fecha la situación se ha hecho mucho más difícil. Tenemos ahora reconocido por la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, que importamos el 42% de los alimentos que consumimos, ¿no? Visto por producto, bueno, estamos importando el 95% del soya, el 80% del arroz, 33% en maíz, en frijol, 40% de la carne es lo que importamos. Tenemos el primer lugar como importadores de leche en polvo, ¿no?
Según el informe presidencial, el último informe presidencial, en el 2010 nosotros importamos 21.076 millones de dólares en alimentos, ¿no? Si esa cantidad nosotros la convertimos en pesos al tipo de cambio, resulta que ese monto es mucho mayor al presupuesto destinado para el campo, o sea, es mayor al PEC, ¿no? Al Programa Especial Concurrente. Es mayor al total del PEC, pero el PEC considera, el Programa Especial Concurrente considera gasto laboral, gasto en educación, gasto en salud, gasto social, en relaciones exteriores, ¿no? Entonces, si nosotros lo comparamos nada más contra lo que significa gasto productivo, el gasto productivo está, según varios estudios, está en el 17%. Entonces resulta que estamos gastando 6 veces más en importar alimentos que en producirlos, ¿no? Ese es el problema de la dimensión que tiene actualmente el asunto alimentario. Pero decimos que es importante poner la atención en todo esto porque parece ser que el problema viene o se convierte en un asunto más delicado. En este año, a julio de este año, según el Banco de México, tenemos una importación de 15.900 millones de dólares a esa fecha, ¿no? En el reporte que presenta el Banco de México. Eso significa que a final de año vamos a estar hablando de casi 30.000 millones de dólares de importación de alimentos, ¿no? O sea, eso va a rebasar por mucho todo el presupuesto y sobre todo lo que se destina directamente a la producción de alimentos. Ese es el asunto que nosotros vemos muy grave y por eso la gran necesidad de la reorientación de las políticas, ¿no? Junto con ello, establecer que en este año, bueno, pues hemos tenido varios problemas graves, ¿no? Uno es la helada de febrero en el noroeste, en Sinaloa, la pérdida de una superficie importante de maíz, lo que fue la resiembra no tuvo el efecto que se planteaba y estamos por ahí con un déficit nada más para esa región que está arriba de los 3 millones de toneladas en maíz, ¿no? El problema de la sequía en Durango, el problema Zacatecas, que nos dicen, bueno, ahorita vamos a cerrar el año con un 30% de existencias de frijol en relación a lo que deberíamos de tener. Y bueno, la inundación reciente por los huracanes en Jalisco, Colima, el problema de la inundación de Tabasco, ¿no? Casi de la totalidad de Tabasco, que nos dice, por un lado ya hay una importación muy elevada de alimentos y por el otro lado tenemos fenómenos climatológicos que ya nos están diciendo que hay una merma muy fuerte en la producción nacional. Y yo quisiera remarcar aquí que, a diferencia del 2008, nuestra situación era de que en ese momento estábamos entrando a una situación de crisis alimentaria derivado del mercado internacional, derivado del destino que se le estaba dando a las reservas o a los excedentes de los otros países, donde ya lo estaban destinando a otras cosas y subieron los precios. Pero nuestra situación era en aquel momento, no era de grandes déficits, sino que si comparamos lo que teníamos en la producción de maíz, bueno, estábamos manteniéndonos bien en la producción de maíz. Ahora en este año entramos en una situación en la cual sí va a haber necesidad o va a haber un déficit más alto en la producción de alimentos. Esa es la diferencia. Hemos comentado este asunto con las autoridades. Desafortunadamente, la respuesta que hay es, bueno, estamos importando mucho, pero también estamos exportando mucho. Una visión
muy limitada en términos de lo que puede generar esta situación de crisis alimentaria, porque si bien hay exportaciones, estas exportaciones han sido principalmente en hortalizas, en cerveza, en tequila, que entran dentro del rubro agroalimentario, y entonces propiamente no estamos hablando de una situación sana en la parte de las finanzas. ¿Qué ha pasado? Pongo todo esto para dimensionar el problema de la crisis alimentaria y lo que creemos muy acertado haber tenido ya esta reforma constitucional. ¿Qué ha pasado con los actores sociales, ¿no? Uno, afortunadamente, este problema ha permitido que varias organizaciones han planteado, hemos coincidido en la agenda, de que la atención al problema alimentario es la prioridad en este proceso, y hemos podido llegar a un punto en el cual ha habido una especie de revisión de lo que ha sido el movimiento del campo no espera, ¿no? La conferencia de varias organizaciones ahora para defender esta agenda, y nos dimos cita a principios de año ante los senadores y ante los diputados para defender el derecho a la alimentación. Concluimos ahí. No todas las organizaciones que estuvimos en el proceso el campo no aguanta más, pero sí la mayoría, un núcleo importante, lo que es CONOR, CONOC, nos incorporamos ahí, la UNORCA, en lo que es el movimiento por la defensa de la soberanía alimentaria y energética, y las libertades democráticas. También participamos ahí, que son una serie de sindicatos. Están los sindicatos, decimos, de más empuje, junto con la CNC, y entonces dijimos, vamos a defender el derecho a la alimentación. Se hicieron una serie de cabildeos muy intensos con el Senado, y bueno, pudo salir la agenda. Con esto quiero respaldar que afortunadamente en todo ahora sí, lo que traemos como agenda cada una de las organizaciones, hemos planteado que este tema es el central y que en este tema hay que concentrarse para poder avanzar en un proceso de adecuación y de cambio de las políticas públicas para el campo, ¿no? Hay temas que también han sido de mucha importancia, como es el asunto de seguridad, en el cual todavía tenemos diferentes puntos de vista, pero en hemos coincidido, y yo diría que la mayoría de las organizaciones hemos empujado poco o mucho, en diferente magnitud, pero la mayoría hemos estado tratando de influir en lo que es la construcción del asunto del derecho a la alimentación. Por eso está ahora ahí, por eso decimos que es importante darle continuidad y construir tejido en torno al derecho a la alimentación, que fue la reforma constitucional. Están la mayoría de las organizaciones, y bueno, en este proceso voy a tratar de entrar al asunto de las políticas públicas, de lo que tenemos en consideración como políticas públicas. En este proceso, este grupo de organizaciones, ahora con la denominación de El Hambre No Espera, el Movimiento Nacional El Hambre No Espera, donde estamos agrupados, hemos coincidido que es fundamental plantearse respecto a la reforma constitucional y respecto al presupuesto, una estrategia en la cual decimos el presupuesto no es ahora tan importante insistir en que tenga un incremento, sino insistir en que tenga un cambio, una reestructuración y una reorientación como tal. Entonces, tenemos ahí tres propuestas en términos de políticas públicas para este punto. Uno es la necesidad de un programa nacional de alimentación.
Un programa que debe de estar en el presupuesto rural 2012, que debe de ser directamente recursos con políticas públicas orientadas a la producción social de alimentos. Decimos a la producción social precisamente refiriéndonos a la producción local con mecanismos, formas de producción de agricultura campesina, de agricultura agroecológica, totalmente en lo que debería de ser apoyar la producción. No es un traspatio, sino es la producción social de alimentos, como le hemos denominado a este esquema. Sabemos que en la negociación nos van a decir, bueno, pues, ¿de dónde sale el dinero? Porque además el presupuesto, cabe señalar, la propuesta de presupuesto que para el 2012 está muy castigada, tiene un hoyo financiero para el campo de 34,000 millones de pesos. Entonces estamos planteando la reorientación de varios programas, o sea, la integración y la reorientación de varios programas que permitan darle sustento a la propuesta. La mayoría de los recursos que se están destinando para el campo tienen un carácter asistencial, ¿no? Es dar recursos para oportunidades, para que tengas un monto de 280, 300 pesos mensuales de oportunidades para comprar alimentos. ¿En dónde? Bueno, en algunas comunidades no hay dónde comprar, entonces vas a comprar caro y vas a comprar en el súper. Hay la presunción de que ya todo el mundo tiene su tarjeta, que ya todo está metido al sistema financiero, entonces vas al súper lejos de la comida a comprar caro. Es ineficiente, o sea, hay un estudio que hizo el CIDE donde está señalando de que la ineficiencia en la aplicación de los recursos en esta forma es muy alta y que tenemos el último lugar en América Latina en eficiencia en la aplicación del gasto público, ¿no? Entonces es un carácter asistencial, es una ineficiencia muy alta la que estamos enfrentando, y entonces por eso planteamos la reorientación, ¿no? El comisionado de la ONU, el relator de la ONU que vino para ver el derecho a la alimentación, señalaba también, y lo traigo a colación por la pregunta que nos hacían aquí de quiénes son los beneficiados y los perjudicados de las actuales políticas, ¿no? Él señalaba con datos de que el presupuesto se está yendo precisamente a las regiones con más desarrollo agrícola, con más infraestructura, y no a las zonas marginadas como quisiéramos o como dice la ley, ¿no? A los municipios que tienen más recursos, no a los más desprotegidos. Entonces dice, está invertido. Esa es la opinión que nos está dando el relator de la ONU sobre este punto, ¿no? Y verdaderamente así está. O sea, el Procampo está ahora sí centralizado en su mayoría en un 30% de los productores. Lo mismo sucede con los apoyos ahora de inversión en infraestructura, que antes era Alianza para el Campo, adquisición de activos productivos. Hay una concentración de los apoyos. Eso hay que invertirlo. Entonces decimos, primer punto, un planteamiento de un programa nacional de alimentación que debe de tener una profunda reorientación en su aplicación. Dos, la necesidad de que en el programa especial concurrente se cree una vertiente de alimentación. No la hay, y eso denota que no hay tampoco política alimentaria en nuestro país como tal, ¿no? La Zagarpa tiene la sigla de alimentación, pero no hay ni una instancia. Debería haber una subsecretaría mínima que tenga una política alimentaria, ¿no? Entonces decimos hay que estructurar ahí una vertiente, aunque el sexenio esté muy avanzado, pero hay que hacer una vertiente que sea de alimentación en el programa para poder estructurar una política alimentaria, que es lo que hemos estado careciendo estos últimos años o estas últimas décadas. Y una tercera propuesta que tenemos es la necesidad
de tener lo que hemos denominado en una primera instancia una Comisión Nacional de Alimentación. ¿Qué es esto? Es un organismo desconcentrado que en forma inmediata pudiera tener los recursos de estos programas para aplicarlos. ¿Por qué una Comisión Nacional de Alimentación? Bueno, nosotros decimos, así como cuando se reconocen los derechos humanos, ¿sí?, se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y así como cuando se reconocen los derechos electorales, se crea el IFE, también nosotros necesitamos esa instancia. Pero debe ser una profunda reforma institucional. Nosotros decimos que no es nada más la creación de una comisión, porque en otras interpretaciones se dice que cuando no quiere hacer nada crea una comisión y se pierde. No, es una reforma institucional en ese sentido. Creemos que es necesario que exista esta comisión porque actualmente las políticas no tienen la intención de confluir, sino al contrario, ¿no? Y entonces donde entra Zagarpa, pues no entra Sedesol. Y en la misma Sedesol, en sus reglas de operación, señala que donde entran programas alimentarios es después del límite y de la frontera donde entran oportunidades, ¿no? La ley dice que el programa especial concurrente es para confluir, para que se tengan varios apoyos, pero las reglas de operación lo desvirtúan o le dan otra intencionalidad al uso del recurso. Y en cada secretaría, bueno, entre secretarías no hay coordinación, ¿sí? Y en cada secretaría hay también una situación excluyente. Si estás en este programa, pues ya no puedes estar en este otro, ¿no?, contraviniendo la ley. Pero bueno, eso creemos muy difícil que se pueda modificar con esta estructura, y por eso decimos una comisión que tenga esta función de la aplicación de los programas y que pueda darles esa coordinación, esa confluencia a los diferentes programas. Y en una segunda etapa, que no debe de pasar de un año, nosotros planteamos que esta comisión se constituya en un Instituto Mexicano de la Alimentación. Un Instituto Mexicano de la Alimentación que sea un organismo autónomo, que sea una instancia que permita que la aplicación de los recursos para atender la pobreza, para atender el problema del hambre, se dé lejos o retirado de los partidos políticos y retirado de que un presidente o presidente municipal, presidente de la República o gobernador sea el que entregue los recursos. Porque señalamos que ahí está la ineficiencia. Actualmente, entre más grande es el padrón, pues hay más potenciales electores, ¿no? Entonces, esa carrera de oportunidades la vimos claramente durante varios años, ¿no? Era llegar a un padrón más alto hasta que se metían comunidades completas a oportunidades, ¿no? Era llegar a ese padrón de los actuales 6 millones de familias que están en oportunidades. Y ahorita lo vemos, el otro asunto lo vemos con el Seguro Popular, ¿no? Es un asunto de padrón, entre más grande el padrón. Entonces el presidente de la República va a los estados y los declara de cobertura total, ¿no? Y la política social debe ser, y la política alimentaria debe ser diferente en ese sentido. No es un asunto nada más de que sea más grande el padrón, sino con esos apoyos desvinculados, bueno, no hay eficiencia. Y decimos, entonces, el recurso debe ser aplicado por una instancia imparcial, que no tengan que ver con partidos ni con autoridades que estén en ese momento ejerciendo el poder, que sea un organismo autónomo el que aplique estos recursos. Por eso la propuesta de que se cree un Instituto Mexicano de la Alimentación para poder atender todo el asunto alimentario, ¿no? Y de atención a la pobreza, pero sustentamos que el problema alimentario es fundamental para poder solucionar el problema de la pobreza, ¿no? Esas son las tres propuestas que hay en torno a lo que sería la generación de políticas públicas. El Programa Nacional de Alimentación,
la vertiente alimentaria dentro del PEC y la creación de la Comisión Nacional de Alimentación y posteriormente el Instituto Mexicano de la Alimentación, con una aplicación del recurso en forma autónoma, que no sea una aplicación electoral de los programas para solucionar el problema alimentario. Hay un planteamiento que aquí se hizo como pregunta de qué alternativa tienen los actores sociales rurales, ¿no? Nosotros, ahora sí me va a permitir hablar un poco como UNORCA, tenemos un planteamiento de un programa alimentario para la UNORCA, o sea, un planteamiento que ya tenemos varios años trabajando, en el cual hemos estado insistiendo, ¿no? Lo hemos estado construyendo. Creemos que fundamentalmente se trata de construir tejido social. Estamos en este tema desde más o menos desde el 96, cuando se hizo la Cumbre Nacional de la Alimentación, la Cumbre Mundial de la Alimentación. Participamos en la cumbre. En esa parte recuerdo que hubo dos grandes vertientes, ¿no? Quienes defendimos la soberanía alimentaria como un planteamiento para solucionar el problema desde los países, y quien planteó el esquema de seguridad alimentaria, en el que desafortunadamente se ha estado construyendo en esa vertiente por los gobiernos, ¿no? Y bueno, ahí están los resultados. El concepto de seguridad alimentaria, entendido como que hay que traer los alimentos de donde haya, de donde estén, pues nos llevó a que el compromiso de reducir el hambre al 50%, en esos tiempos eran 800, iba a bajar a 400, no se cumpliera, ¿no? Es más, se incrementó, ¿no? Ahorita estamos hablando, según nuestras estimaciones, estamos hablando de 1.100 millones de personas con hambre en el mundo, ¿no? El dato oficial, que no sabemos por qué se redujo, de 970, ¿no? Pero bueno, no se redujo a lo que era el compromiso, sino al contrario, subió de 800 a 970, ¿no? Eso nos quiere decir que hay una persona por cada 6 con hambre en el mundo, ¿no? Y bueno, en México es de una proporción todavía más alta, ¿no? Pero en esas concepciones hemos construido, es más, el concepto de soberanía alimentaria se creó aquí en México en una discusión que tuvimos con organizaciones de varios países, de 56 países, y seguimos confiando en que es la opción que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la característica de este programa alimentario de la organización? Nosotros decimos, necesitamos cambiar totalmente el paradigma. Es un cambio de paradigma de lo que ha sido el desarrollo de las últimas décadas sobre la producción de alimentos, ¿no? Es ya no tener en el centro necesariamente la producción para el mercado, aunque eso lo vamos a seguir haciendo, sino atender, como hace varios años lo teníamos, atender el problema alimentario de cada comunidad. Lo explicaría señalando que estamos en esta situación porque durante varios años se nos ha estado señalando que la opción es, bueno, tú como productor de cítricos, intégrate al Comité de Sistema Producto y intégrate a la cadena, y entonces vas a tener más dinero para solucionar tu problema de alimentación. Igual se nos dice al triguero, igual se nos dice al productor de caña, igual se dice para el cafetalero, ¿no? Y la verdad es que en ese paradigma poco se puede tener como resultado. Voy a poner un ejemplo. Los compañeros en Sonora están en la producción de 7.3, 7.4 toneladas de trigo por hectárea, ¿no? ¿Sí? Y bueno, estás en unos rendimientos buenos, ¿no? Y no resuelves tu problema alimentario. Yo como productor de caña puedo andar arriba de los 100 toneladas por hectárea de caña y te estás peleando cada vez por unos 1,000, 2,000 pesos con el ingenio, y con eso no resuelves el problema alimentario.
Entonces, sin dejar de hacer lo que estamos haciendo y siguiendo en la idea de que necesitamos mejorar rendimientos, la propuesta es, en cada comunidad veamos la solución al problema alimentario. Ese es el esquema en el que queremos incursionar y dejar pues decimos que es un cambio de paradigma, dejar esta política que nos ha hecho mucho daño, ¿no? De tratar de solucionar el problema exportando más, ¿no? Que en algunas organizaciones lo hacemos, pero ni así solucionamos el problema inmediato que tenemos. Por eso decimos que es un planteamiento en el cual buscamos solucionar el problema a nivel de producción social de alimentos en las comunidades. Y así quisiéramos que fuera este Programa Nacional de Alimentación que estamos proponiendo. Si no lo logramos, bueno, nosotros sí vamos a tratar de construir en este esquema del Programa Nacional de Alimentación de la UNORC. Este programa nosotros lo estamos estructurando con 6 componentes, que es en el que tratamos pues de construir este tejido, ¿no? Uno es, decimos, es un programa de reorganización, ¿no? Hemos podido, en algunos casos, poder incursionar en la obtención del crédito, en la obtención del seguro, en la organización de la comercialización. En algunas regiones, bueno, pudimos tener uniones de crédito, fondos de aseguramiento, la bodega, la línea de transporte y bueno, en algunas con éxito, en otras nos pegó duro la crisis. Pero bueno, ahora es precisamente con ese, aprovechando, y ese decimos que es el centro del programa, aprovechando nuestra capacidad de organización es reorganizarnos para atender el problema con producción social de alimentos. Por eso decimos que no se trata de una producción de traspatio como algunos podrían sino precisamente decir nuestra capacidad organizativa hay que reorientarla para vamos a hacer la producción de lo que necesitamos en cada comunidad y a partir de eso tener nuestra seguridad alimentaria. Para ello, bueno, hemos hecho algunos planteamientos con la universidad, con el colegio, y vemos, un esquema puede ser la producción modular de alimentos, ¿no? Porque módulos de manejo familiar para la producción de carne, de leche, de hortalizas, fundamentalmente, y en ese esquema decimos, podemos tener, que es el otro componente de la propuesta, podemos tener el uso de tecnologías avanzadas en la producción de estos alimentos y no se trata pues de dejar todo en manos de lo que sería un traspatio, sino de la incorporación de estas tecnologías para la producción de estos alimentos. Me refiero a algunos planteamientos que se nos han hecho de cosecha de agua, de energía solar, y queremos con esto defender la tesis de que el minifundio no es la causa necesariamente del problema en el que estamos, del problema alimentario, sino que nosotros creemos que con esquemas de este tipo podemos atender la producción de alimentos a nivel de comunidad, ¿no? Defendemos que mucho de la agricultura indígena es muy intensa, muy intensa. No es necesariamente la agricultura de la Revolución Verde la que determina esa característica de agricultura intensiva. Quizás sí lo hagan en nivel de insumo, pero no como su principal característica. Entonces, esa es una característica de este programa, la utilización de tecnologías medias y avanzadas para solucionar el problema con producción modular y producción social. Yo recuerdo que
el rector de Chapingo decía con mucha claridad que nos encontramos regiones donde hay pobres económicamente y pobres en recursos naturales. Pero también hay otras regiones donde hay pobres que son ricos en recursos naturales. Y la verdad estamos en esa situación, ¿no? Tanto tenemos compañeros en la región desértica de Durango y Zacatecas, como tenemos compañeros en la Huasteca y Chiapas, donde hay muchos recursos naturales. Entonces necesitamos tecnologías que sean adaptables para ambas situaciones, ¿no? Un tercer componente que tenemos nosotros en esta propuesta es que nosotros necesitamos generar la formación de promotores alimentarios. Así como durante mucho tiempo la lucha por la tierra generaba promotores agrarios, y así como tuvimos promotores de organización en varias etapas de nuestra actividad, creemos que la reorganización del trabajo en torno a la alimentación y la adopción de estas tecnologías nos lleva a tener la necesidad de que existan promotores alimentarios. ¿Cuál es el perfil de un promotor alimentario? Estamos pensando en compañeros de las comunidades con diferentes niveles de conocimiento. No necesita ser un profesionista como condición, pero sí es condición que sea un compañero nombrado por la comunidad, que le responda a la comunidad, que esté en un proceso de formación. Tenemos un acuerdo que queremos llevar adelante con el Centro de Educación Continua para que ahí se dé la formación práctica, teórica, y también intercalando con trabajos de campo de esos promotores alimentarios. Ese es el perfil, de tal forma que sea el que pueda tanto hacer el diagnóstico como tener también la implementación de los módulos que estamos planteando. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque todos esos rubros se han estado abandonando, ¿no? No tenemos ahorita quien esté destinando esfuerzos para la reorganización de las actividades en los ejidos y en las comunidades, ¿no? Y entonces la generación de estos promotores es fundamental en este esquema que queremos que se adopte. Igual creemos que es muy importante que recursos de lo que son actualmente el desarrollo de capacidades se metan a este programa de alimentación para que haya la forma de fomentar y de financiar el trabajo reorganizativo en las comunidades. De todos modos, nosotros lo estamos comenzando a hacer, ¿sí? Ahora sí, sin asignación de los programas, ¿no? Sabíamos que no iba a haber recursos específicos para estas actividades. Entonces, en esa lógica nosotros decimos, bueno, vamos a plantearnos un plan de gestión con la estructura que hay actualmente de programas, para que de ahí podamos nosotros obtener recursos para ello, ¿no? Y en esa lógica estamos trabajando. Estamos planteando la primera generación de promotores para que pueda ya el próximo año estar trabajando en campo, promoviendo este esquema modular, ¿no? Se nos ha dicho que necesitamos nosotros solucionar primero si la situación tan difícil de crisis alimentaria es un asunto de oferta o es un asunto de demanda. Nosotros lo que estamos planteando en esto es precisamente un cambio total del paradigma. No nos vamos a meter en un asunto de mercado como organización, como NORCA, sino en el asunto de qué tanta capacidad tenemos de reorganizarnos para poder solucionar la producción de alimentos. Y creemos que es una apuesta en la cual podemos tener resultados muy, muy, muy buenos, ¿no? Entonces, a nivel de propuesta, eso es lo que estamos haciendo.
tanto en políticas públicas como en la parte que tiene que ver con la organización. Y decimos, poco podemos tener de resultados para solucionar nuestro problema como productores en esta lógica de la producción para la exportación, de la integración en cadenas. Lo vamos a seguir haciendo, en ese sentido lo vamos a seguir haciendo, pero el cambio sustancial, el cambio fuerte va a ser en solucionar los problemas inmediatos de las familias, como lo hicimos en algún tiempo con los programas de vivienda, con los programas de desarrollo social en el sur de Sonora, en este mismo esquema avanzar en ese sentido, ¿no? Y decimos también que poco también vamos a tener como resultado para el campo si la situación del paquete económico que está ahorita en debate para el presupuesto significa nada más, en el mejor de los casos creemos, que se tape el hoyo que trae el presupuesto para el 2012, ¿no? 34,000 millones. Creemos que va a ser difícil tener recursos adicionales de 34,000 millones, por lo que la lógica nos dice que va, si acaso, a ser menor que ello y tapar, ¿no? Y poco sería tener un logro de un presupuesto similar al de este año o de los años anteriores. Entonces, por eso el planteamiento de que se tenga la posibilidad de un programa nuevo, que sea una reorientación del presupuesto y que tenga como propósito el poder solucionar el problema de la alimentación de forma directa. No es estrictamente ponerle más recursos al PESA, ¿no? No es eso. ¿Por qué? Porque el PESA trae una metodología diferente, sustentada mucho en el otorgamiento de áreas para los despachos, sino es un planteamiento de recursos para que las comunidades en forma directa y rápida tengan esta producción de alimentos con estas características que señalábamos, ¿no? Así es como está el planteamiento. No sé si traté de atender las preguntas que estaban planteadas. Lógicamente, tanto podemos profundizar más como se me puede escapar muchas cosas, pero eso es lo que nosotros creemos que ahora es el tema central. Creemos que nuestra agenda es muy diversa, muy amplia, en la parte de recursos naturales, en la parte de derechos humanos, en la parte que tiene que ver con desarrollo económico y social de las comunidades, pero lo que nosotros hemos querido construir en este último año de lo que es el movimiento ha sido el poder concentrarnos en una acción, en un programa que es el centro, el eje de lo que ahorita nos afecta fuertemente y que nos permita también unificar criterios con otras organizaciones para poder avanzar en este planteamiento. Esa es un poco la estrategia en la que estamos trabajando y en la que creemos que si tenemos éxito, como si queremos celebrar el reconocimiento del derecho a la alimentación, si tenemos éxito también en el reconocimiento de las políticas y en la construcción concreta de nuestra organización del programa, vamos a tener cambios sustantivos en este rubro, ¿no? Y gracias. Okay, Ernesto, pues yo creo que nos abre un panorama muy desconocido y que coincide con mucho de lo que pues desde centros regionales de la universidad se ha venido haciendo, ¿no? Este trabajo de las necesidades de cubrir las necesidades alimentarias de las comunidades, los pequeños productores, pues es parte de lo que pues un sector de la universidad lo hace, o sea, no podemos decir que todos, ¿no? Creo que nos da una información y nuevas ideas de cómo se están trabajando desde las organizaciones y en la Cámara de Diputados y los avances que hay, ¿no? Entonces, yo les daría la palabra a los compañeros que nos acompañan por si tienen alguna duda. Yo creo que sí. O
comentarios, ¿no? No, sí, enriquecemos. Julio Vaca. Sí. Es interesante, o sea, lo que señalas, o sea, este reconocimiento del derecho a la alimentación que se acaba de poner en la Constitución hace apenas 10 días, después de una lucha larga, como señalas, de todos los sectores, pero que bueno, quizás es un punto apenas no de llegada, sino es un punto que nos permite visualizar el panorama desde otra perspectiva, ¿no? O sea, ya como un derecho, ahora falta, como tú mismo señalas, las políticas, los programas, los reglamentos, etcétera, ¿no? O sea, cómo aterrizar este derecho. Y bueno, el contexto obviamente del 2007-2008 ahora pues resulta que llegó para quedarse, ¿no? Si bien en aquel momento fue una crisis, pues ahora ya es permanente. O sea, si bien fue el desvío de 40,000 millones de toneladas de maíz hacia biocombustibles de Estados Unidos, ahora ya es permanente. Ya son 40,000 millones de toneladas de maíz que Estados Unidos canaliza constantemente a bioetanol, ¿no? Pero no solamente Estados Unidos, varios países. México va a estar en la carrera, ¿no? Chiapas en primer lugar, ¿verdad? En cuanto a palma de aceite, desmontando selvas, cambiando cultivos. Hay un instituto de reconversión productiva en Chiapas, ¿verdad? Con una gran cantidad de recursos. Sinaloa no se queda atrás, etc. Entonces México está en esa carrera. O sea, este asunto de los recombustibles, o sea, es una situación que está para quedarse. El problema de los commodities igual, ¿no? O sea, es un asunto en que los mercados financieros, o sea, están ya o los alimentos están en los mercados financieros. Es una parte que ya está también ahí, o sea, que difícilmente va a desaparecer. Todo lo que fue una novedad y que causó crisis en 2008 ya es parte de la forma de ver las cosas y la forma de negociar de manera global, ¿no? A esto, o sea, se suma lo que ya señalabas, ¿verdad? Internamente que se agrega más a lo del cambio climático, ¿no? Las heladas, las sequías, las inundaciones, ¿verdad? Este año escasamente llovió 2 o 3 veces aquí en el Valle de México. O sea, quizás no se levanten cosechas en gran parte de las zonas maiceras, donde les llovió después se les heló, etcétera, ¿no? En fin, o sea, tenemos una situación bastante crítica. Sin embargo, hay una serie de problemas que no sé qué tanto se estén abordando. O sea, que son problemas que se pueden resolver o que pueden, digamos, en un momento dado resolver algunos asuntos de manera inmediata. Por ejemplo, un problema fuerte no es la producción en sí misma, sino es la distribución. O sea, por ejemplo, maíz blanco. Maíz blanco, bueno, a reserva de lo que pasa en Sinaloa, pero tradicionalmente Sinaloa produce excedentes de maíz blanco. El problema es que Sinaloa no consume todo ese maíz, hay que llevarlo a Guerrero, a Chiapas, a Oaxaca, ¿ya? Entonces los costos de traslado son altos, porque va por tierra, va por carretera, no por tren. ¿Ya? Los trenes están totalmente desvirtuados, barco también, entonces los costos. Es más barato, por ejemplo, para los industriales traer sorgo de Nueva Orleans que traer sorgo de Tamaulipas, ¿verdad? Para los que están produciendo huevo ahí en Tehuacán, ¿verdad? Entonces, o sea, los costos internos de traslado son altísimos, ¿no? O sea, que duplican a veces el costo de los alimentos. Entonces es un problema importante, que el problema a veces no es producción. El problema a veces son los costos de traslado y los costos de cosecha. Por ejemplo, muchas cosechas se quedan en el campo porque no se paga, el mercado no paga ni siquiera el corte. O sea, nosotros, bueno, nos ha tocado ver en varios lados naranja que se paga 80 centavos kilo cuando el corte está a $1. Entonces la gente prefiere dejar la naranja en el árbol que cortarla porque el cortador le cobra $1 cuando el comprador le paga 80 centavos, ¿no? Y así vemos diferentes cosechas. Entonces, un primer problema que tendríamos que resolver es con las actuales cosechas, ¿verdad? No tener esas pérdidas que tenemos actualmente. Otro problema es el problema de post cosecha. O sea, incluso a nivel local, a nivel familiar,
se pierde entre 30 a 40% de la cosecha por ratas, por por roedores, por hongos, por bacterias, por gorgojos. Se pierde, o sea, por mal almacenamiento, se pierde 30 a 40% de la cosecha en casos de familias campesinas, ¿no? Ya no digamos en grandes volúmenes, grandes almacenes. Entonces son otros problemas que poco atendemos, ¿verdad? Y hay también dentro de lo que tú llamas las, ¿cómo se llaman? Las tecnologías adecuadas, o sea, hay mecanismos para resolver esos problemas de manera local, ¿no? Entonces, el manejo post cosecha también es muy importante y poco se le atiende, ¿no? O sea, y que son problemas que, o sea, son situaciones que ya están, no necesitamos, digamos, mucho para resolver esta problemática y que poco a poco se está dando, que son dos asuntos que yo creo que habría que atender o incorporar a la agenda del qué hacer, ¿no? O sea, uno es el no perder cosechas, ¿verdad? Por problemas comerciales, básicamente los precios y los costos de traslado, y el otro es el problema de la post cosecha, ¿no? Que a nivel incluso familiar se pierde el 30-40% de las cosechas. Ahora, el otro problema, o sea, en cuanto a las políticas que señalas, si bien se plantean de manera emergente, yo así lo veo, o sea, el Programa Nacional de Producción Social de Alimentos, después la vertiente de alimentos en el PEC, finalmente la comisión y para llegar al instituto, posteriormente debe ser al revés, ¿eh? Que ya el instituto con su comisión incide en el PEC para definir políticas. Si bien ahorita va en ese sentido, de lo inmediato tratar de incidir en un programa de producción social de alimentos, ¿verdad? A través de incidir en los recursos del programa de egresos, ¿verdad? Después la vertiente a nivel del PEC y la misma SAGARPA para que se cree la Comisión Nacional de Alimentos y el Instituto, y yo diría después tendría que ir a la inversa, o sea, del Instituto bajar toda una serie de políticas. Y hay una pregunta, ¿qué pasa con la ley de planeación de soberanía y seguridad alimentaria que está congelada en el Congreso? Entiendo que en este caso de diputados desde hace más de 5 años, o 5 años por lo menos, ¿no? Que la regresó al Senado y ahí está congelada, ¿verdad? Yo no sé si todo esto hace que esa propuesta de ley, esa iniciativa quede ya obsoleta, o habría que rescatarla y actualizarla bajo este contexto de ya la incorporación del derecho a la alimentación. Yo creo que sí, o habría que crear una nueva, y esta iniciativa que se hizo hace más de 5 años a lo mejor ya que quedaría ya desfasada, ¿no? O sea, ahí sería una pregunta, ¿qué pasa con esa iniciativa que quedó por ahí, ¿no? Bueno, ya la propuesta que señalas tú como un ORCA, pues hay una parte, o sea, que yo no sé si esto lo están haciendo en algún lugar, ¿verdad? Como organizaciones de un ORCA, si lo están ya aterrizando en algún lugar, ¿verdad? Y precisamente al final tú señalas lo del PESA, que tiene que ver con la asistencia técnica, y ahí, o sea, como que todas las parte de esas políticas actuales. O sea, nosotros, por ejemplo, aquí ahorita estamos analizando todas estas políticas de asistencia técnica que tienen que ver con el PESA, con las AGIS, con las ABLs, principalmente con las áreas naturales protegidas, que van dirigidas a poblaciones objetivos diferentes y que tienen metodologías y problemas diferentes. Sin embargo, todas tienen puntos de mejora bastante importantes. Y el PESA, digamos, tú señalabas el caso de oportunidades y el caso de seguro popular como un mecanismo de votación, bueno, de promover el voto y cooptar votación. Bueno, el PESA es otro mecanismo que ya se aplicó en algunos estados y que fue excelente, y que por eso algunas corrientes le duplican el presupuesto del PESA de un año a otro. O sea, no es que el PESA esté haciendo milagros en la seguridad alimentaria, ¿verdad? Sino más bien en votación, ¿verdad? Entonces, y actualmente, digamos, el PESA está duplicando prácticamente sus agencias, ¿verdad?
ya no hay control. O sea, si tú le preguntas a los compañeros de la UTN, ya no conocen ni a la mitad, ¿verdad? Y quizás a una tercera parte de las agencias, porque la forma de contratación ya no está en sus manos, está en las manos de cada gobierno estatal, y cada gobierno estatal está contratando a la gente que ellos consideran conveniente para el próximo año, ¿sí? Y lo que menos, digamos, está interesando y que ha interesado es si se está resolviendo el problema de seguridad alimentaria. Por ejemplo, Guerrero, o sea, fue evaluado por ¿cómo se llama? Por la CEPAL, quedó muy bien evaluado por la CEPAL, y el nuevo gobernador le interesó un poco esa evaluación y borró todo. ¿Sí? Él dijo, no quiero nada que huela al anterior gobierno, por no poner nombres, ¿sí? Y todas las agencias van para afuera y me ponen nuevas. Si fue bien evaluado por la CEPAL o no, no le interesó. Lo mismo pasó en Oaxaca, lo mismo pasó en Puebla, ¿verdad? O sea, lo menos que importa, en este caso de política real, es qué resultados tenemos en seguridad alimentaria. Entonces, y como ahorita ya, al menos la semana pasada, el dato era de 340 agencias a nivel nacional. En 2 meses se contrataron 100 agencias del PESA, ¿verdad? O sea, 100 agencias que la UTN ni idea tenía de quiénes son, ni nombres, ni nada. Entonces, o sea, eso nos habla más de otro tipo de cuestiones que de interés en seguridad alimentaria. Entonces, yo creo que los diputados que le están apostando al PESA deberían de preguntarse si realmente le estamos apostando a la seguridad alimentaria o le estamos apostando a otros mecanismos, ¿verdad? Y que yo creo que vamos a ir más para allá. Y en este caso UNORCA y los diputados de izquierda, pues deberíamos de tener claro esta situación. Yo no sé si lo tenemos claro o no, ¿verdad? Y si es así, bueno, que bueno, espero que así sea. Y quizás, o sea, más allá de eso, habría que poner atención en este ejercicio, ¿no? Porque son casi 4,000 millones de pesos que se están yendo el próximo año, y el próximo año en PESA, ¿no? Entonces, que no es nada despreciable, 4,000 millones, ¿no? Que era el presupuesto de desarrollo rural hace 4 años, ¿no? Todo de desarrollo rural eran 4,000 millones, ¿no? Y ahora 4,000 millones solamente es para el PESA, que además no es programa, o sea, no hay, ¿cómo se llama? Reglas de operación claras para el PESA, ¿verdad? O sea, no es el programa de soporte, no es el programa de activos productivos, o sea, no hay esa claridad de cómo se maneja todos esos recursos, ¿no? Entonces, yo sí llamaría la atención a hacer una evaluación de esos 4,000 millones, cómo y dónde se están ejerciendo, ¿verdad? Porque si no, o sea, yo creo que con esos 4,000 millones podríamos crear muy bien ese instituto que estás planteando y con muy buenos resultados. Sí. Bueno, ¿alguien más para, si quieren? Bueno, me gustaría más que nada comentar las propuestas, bueno, adelante, para poderlos ir así atendiendo. Comenzar por lo último. El asunto del PESA, coincidimos con los comentarios que está señalando. Lo que nosotros hemos planteado respecto al PESA es más que desgastarnos en la discusión, es un planteamiento de cómo lo superamos, ¿no? O sea, nosotros creemos que esta propuesta que estamos haciendo supera las principales deficiencias que tiene el PESA, que sí, en efecto, dentro de esa lógica de recursos descentralizados que se mueven mucho en base a los, digamos así, a los intereses de cada gobierno estatal, ¿no? Nosotros decimos, el PESA es la aplicación de una metodología que a nivel mundial ha tenido cierto efecto en países donde había más hambre o donde hay más hambre del África subsahariana, donde se planteaba una idea de debes de traer desde fuera la solución al problema, y sabemos cómo se mueven las ONGs en esos países, ¿no? Entonces sí, en efecto hay ONGs que han estado durante muchos años tratando de apoyar la solución del problema alimentario en esos países. Así es como se genera la metodología de la FAO y que, bueno, la traen para acá.
Nosotros creemos que nosotros podemos superar mucho eso. O sea, no se trata de reproducir el esquema, y hemos visto que ahora, por ejemplo, en algunas comunidades se tarda 1 año el diagnóstico. 1 año. O sea, eso nosotros como productores lo podemos rebasar. El diagnóstico lo tenemos, ¿no? Y inclusive ahorita nosotros podemos decir, en esta comunidad, en estos ya tenemos los datos del censo y del Coneval. Este es nuestro índice de pobreza, en 1 año lo superamos. No necesitamos, ahora sí, el diagnóstico que se tarde 1 año. Lo que pasa es que si se entrega a la región de 30 comunidades como una especie de concesión, entonces todo depende ya no de la organización y del productor, sino del despacho. De ahí dependen las dinámicas. Entonces, nosotros decimos aquí, el centro es la organización, ¿sí? No cada individuo, no cada familia, sino cómo la organización puede superar esto y en un periodo muy breve decir, esto es lo que necesitamos hacer para solucionar el problema de la comunidad, ¿no? Ese es el segundo aspecto donde creemos que se supera el problema del PESA. Segundo, el segundo año, en este esquema, se entregan opciones para solucionar el problema de salud, agua, mejoramiento de agua o estufas para menos impacto para la parte ambiental, ¿no? Que está bien, pero no es el problema que tenemos enfrente. No es eso lo agobiante, ¿no? Sino alimentos básicos para tener, ¿no? Entonces, ese es otro año que creemos que innecesariamente lo estamos perdiendo, ¿no? Y el tercer año, entonces, ya hay opciones de proyectos, de proyectos de producción. Pero el cuarto año ya no es sujeto de apoyo. Entonces, si nosotros no queremos enfrascarnos en una discusión sobre metodologías, ¿no?, con el PESA, pero decimos, este esquema supera en mucho el PESA, ¿no? Entonces, por eso lo defendemos así y creemos que si sigue existiendo el PESA, pues está bien, pero quisiéramos que esto se adoptara como una propuesta de política pública, pero con esas características. El centro está en una reorganización de la comunidad, ¿no? Y en esa lógica es como decíamos, bueno, nuestros compañeros productores de trigo pueden estar en los mejores rendimientos, pero no tienen solucionado su problema de alimentación. Y en esa comunidad, decimos, por ejemplo, en los ejidos de Sonora, nos reorganizamos para que con 2 hectáreas que destinemos a la producción de módulos, con eso tenemos los productos, ¿no? Hace años lo hicimos con los establos, ¿no? Lo hicimos con las tiendas de abasto, y ahora la solución debe ser más a nivel de comunidad, en términos de que ahí esté lo que necesitamos. Como productor de trigo, pues no voy a tener la carne, pero si yo a nivel de grupo establecemos quién lo va a hacer, sí lo podemos tener. Lo mismo puede suceder hay una propuesta piscícola para tener también pescado, una dieta más o menos alcanzable, ¿no? Por eso es el cambio de paradigma. Es cierto este asunto de la distribución, que es un problema muy fuerte, pero en este esquema no se nos constituye un problema, ¿no? Para poder tener esta producción. Entonces, creemos que podemos ir avanzando en esta lógica, tejiendo esta propuesta a nivel comunitario. A nosotros nos gustaría, en efecto, como es tu señalamiento, Julio, de que primero sería el instituto, la política y el programa, ¿no? Desafortunadamente está a la inversa todo. Entonces, nosotros hemos planteado la estrategia de decir, como el día 15 tiene que estar el presupuesto, mínimamente debe de haber un programa de alimentación que esté en el presupuesto, que eso lo podemos lograr, ¿no? Entonces, por eso comenzamos con la propuesta del programa. Hay una omisión fuerte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, en el sentido de que la reforma constitucional no la incluyó en el proyecto de presupuesto, cuando ya estaba muy avanzada, ya estaba aprobado por los diputados, ya estaba aprobado por los senadores,
¿sí? Y entonces hay una omisión por no incorporarla. Y no queremos entrar al asunto de controversias constitucionales, ¿no? Entonces, si ahorita planteáramos que se le impusiera al Ejecutivo tal cosa, podría entrar a ese esquema. Pero sí tiene facultades la Cámara de Diputados de decir, en base a la reforma constitucional hay que crear el programa que atienda eso. Y en el transcurso ya hay una iniciativa ahorita de la creación del Instituto Mexicano de la Alimentación. Pero eso se va a llevar quizás algunos meses, en el mejor de los casos, para que se pudiera llevar adelante. Entonces lo estamos pensando a la inversa por esa razón, es decir, ahorita que quede establecido el programa, aunque más adelante ojalá y que ganemos que esté establecida la comisión y el instituto. Pero estamos partiendo de esa gran deficiencia de que no hay política específica de alimentación. Cuando se nos dice que todo es alimentación, decimos no, porque cuando de activos productivos se utilizan recursos para hortaliza que vas a exportar, eso no es solucionar tu problema alimentario, ¿no? Te genere divisas, ¿no? Hay falta de direccionalidad en la propuesta. Luego, el otro asunto de la ley de planeación agropecuaria, agroalimentaria. Ahorita la situación está en el Senado, en esta iniciativa. Ya está aprobada por la Cámara de Diputados y está en el Senado. Con el nuevo reglamento, recuerden ustedes que las cámaras se dieron reglamento este año, perdón, el año pasado, después de casi 40 y tantos años de que no se modificaba el reglamento. Entonces, con el nuevo reglamento existe un riesgo o una probabilidad que es muy fácil que se dé, que habiendo cambio de legislatura se deseche la iniciativa por no haber estado cumplido su proceso. Hay quienes creen, y también cabe esa interpretación, que el Senado ya dio respuesta al haber aprobado recibió la iniciativa, recibió la minuta aprobada de la Cámara de Diputados, y al proponer, porque ya estaba terminando la legislatura anterior, al proponer de que se incorporara los transitorios a la Ley de Desarrollo Rural, ¿sí?, donde se establecían los programas, únicamente la parte de los programas, dijo, con eso estamos dando respuesta. Entonces, estrictamente caben las dos interpretaciones de quien diga, no me has todavía devuelto la minuta como diputados, o algunos senadores que digan, ya está resuelto en ese sentido, ¿no? Ahora, si no se plantea, si no se dictamina y si no se vota en el Senado en este periodo, entonces podría irse ya a la próxima legislatura en la consideración de que la desecha o la sigue manteniendo, ¿no? Entonces, posiblemente, creo que a partir del derecho a la alimentación, con esos preceptos que tiene la iniciativa, sería cuestión de retomarlo, como se hizo con la Ley de Desarrollo Rural. Una vez que estuvo vetada, ¿sí?, cuando se vetó esa ley, significaba que tenías que tener el 2/3 partes para imponérsela al Ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se agarró la Ley de Desarrollo Rural, se hicieron adecuaciones, se planteó como Ley de Desarrollo Rural Sustentable, como otra iniciativa diferente. Esta podría ser la modalidad para atender este asunto de la Ley de Planeación. ¿De dónde estamos aplicando el esquema que proponemos? Tenemos años en esto, pero tenemos prácticamente el aterrizaje en 7 regiones que lo hemos planteado como áreas demostrativas, ¿no? Son estos, lo que pasa es que aquí estamos metidos, ¿no? Podemos dejarlo para que se vea, ¿no? Son 7 regiones, donde estamos iniciando, ¿no? Lo estamos planteando como un proyecto demostrativo. Nosotros partimos, y esa es la experiencia que hemos tenido, que un avance en el proceso, un logro de una organización nos reproduce cuando nosotros podemos verlo. Eso fue lo que pudimos nosotros aprender, por ejemplo, de las uniones de crédito y de los fondos de aseguramiento.
son cosas que, por ejemplo, en Chiapas se veían muy difíciles y la gente iba y los veía y decía, sí, sí podemos ser un banco campesino. Y eso nos sirvió mucho como un proceso educativo, ¿no? Como un proceso de difusión. Entonces, hemos estado en un proceso de discusión, decimos, bueno, en estas 7 regiones vamos a comenzar, vamos a hacerlo a nivel demostrativo y que ahí se pueda hacer la reproducción del esquema, ¿no? Y coincide con zonas donde tenemos una presencia importante y donde también tienen altos índices de pobreza alimentaria estas 7 regiones. Ahí estamos, ¿no? Y el otro comentario que quería hacer cuando se hablaba del asunto de la distribución de alimentos es que le estamos apostando a otro componente del programa, que es el asunto de los comedores comunitarios. Si nosotros podemos hacer que el excedente que haya de estos módulos, ¿no? Se pueda incorporar a comedores comunitarios porque hay esa presencia en la comunidad. Para nosotros nos hubiera gustado, y insistimos y estuvimos presentes en este asunto de los comedores populares del Distrito Federal. Ese era uno de los puntos que teníamos, ¿no? Que fueran abastecidos por la organización. No se pudo, pero entonces estamos planteando aquí que sería una buena alternativa. Los excedentes que tengamos en los módulos se incorporen a comedores comunitarios, ¿no? Para diferenciar un poco de los comedores populares que son acá en la ciudad, que también se podrían hacer, pero nosotros en este esquema decimos, bueno, el problema alimentario es más allá de lo que es nuestra organización, y podríamos tener un esquema en el cual se colaborara, pero también creemos que mucho de lo que se está utilizando de recursos en programas sociales debería de enfocarse a subsidiar esos comedores comunitarios, y en realidad tendrías un impacto fuerte, muy fuerte, en abatir los índices de pobreza alimentaria. Pero quiero aprovechar para recuperar la tesis central de la propuesta. Nosotros decimos, programa social que no genera organización se convierte en asistencial. Ese es el asunto en el que queremos incidir. O sea, un programa que significa te doy el recurso para que tú vayas y compres y no generes la capacidad en la comunidad, ¿sí? O no generes organización, no te sirve. Entonces, por ejemplo, cuando se hicieron los comités de abasto, Redicons hace 30 años, más de 30 años, para entregar los productos, generó organización, ¿no? Entonces todavía vamos y todavía los compañeros dicen, yo me formé en los comités de abasto, todavía siguen defendiendo la parte organizativa. Igual nosotros decimos, en este caso lo que estamos haciendo, ya tenemos la organización, pero los programas asistenciales van y chocan contra lo que estamos construyendo, ¿no? Entonces decimos, si esto genera una reorganización y si podemos incursionar en los programas de, por ejemplo, comedores comunitarios, ¿no? Y eso genera organización, en realidad estamos encontrando la solución al problema. La otra son programas asistenciales que el próximo año se revisan toda la estructura, ya no existen y se acabó, ¿no? Esa es la gran diferencia con igual decimos, el PESA no te genera organización, ¿no? Y por eso la diferencia de la propuesta. Habiendo organización social, el problema de la pobreza se puede atender. Sin organización social, es un asunto asistencial, ¿no? Y estamos recuperando aquí varias de las cuestiones que trae el programa de Hambre Cero de Brasil, que es precisamente reorganización institucional y organización social. Eso creemos que lo podemos hacer y que puede tener impactos relativamente rápido, ¿no? O sea, no estamos haciendo propuestas que van a tener impactos 4 o 5 años, sino de un año hacia otro. Bueno, gracias. Vamos a tratar de hacerlo corto. Sí, nada más tengo una duda. En relación con los módulos que hablas,
¿Son módulos comunitarios o la idea es que son módulos que se manejan a nivel familiar? Es una duda. La otra, yo creo que es más o menos acertada la estrategia política de tratar de que la cuestión alimentaria, y bueno, nosotros también decimos que la cuestión ambiental, debería de crearse organismos que han llamado organismos públicos no gubernamentales, en términos de que no dependen de los gobiernos en turno, pero son espacios públicos reconocidos de manera institucional, donde la sociedad y otros actores participan para darle solución. Se considera que son problemas que hay consenso de que hay que atacarlos por todas las corrientes, ¿no? Pero yo creo que en la acción alimentaria, en términos de la propia diversidad ambiental y de condiciones, requiere una estrategia que permita descentralizar toma de decisiones para ver cuál es lo más pertinente en cada caso. O sea, tanto el gobierno como las propias organizaciones que han planteado esquemas homogéneos para atacar problemas y sin diferenciar y especificar que en cada caso se requieren diferentes estrategias, pues han tendido a fracasar, y si no se centran también en una estrategia que sean apropiadas por las familias de productores. O sea, la colectivización, el manejo comunitario de acciones productivas se muestra muy difícil en términos de sostenibilidad. O sea, quizás en términos de servicios como la escuela, la salud, incluso comedores para dar algunos servicios a las escuelas, en fin, pudiera funcionar, pero la actividad productiva que dependa de eso, pues yo creo que está la historia más o menos documentada de que eso es difícil que se pueda sostener a largo plazo, que lo que realmente se sostiene es lo que las familias logran apropiarse de sus propias estrategias integrales de acción. Y también esto implica acciones de fomento, de cambio técnico, que sus periodos de maduración pueden llevar de 3 y 5 años. O sea, en ese sentido, quizás la diferencia, bueno, puede haber una coincidencia, o sea, que la diferencia de las estrategias de programas tipo el PESA y CONAFOR y demás, donde el gobierno tiene como interlocutores a los servicios técnicos y son la intermediación para una acción no explícitamente política, pero que en realidad así es para mantener ciertas clientelas. Aquí como que sería una función de los técnicos, pues como apoyadores, acompañadores a sustentar las propuestas de las comunidades o a nivel microrregional, ¿no? Pero que sí tendrán que ser programas con una perspectiva de 3, 5 años para que realmente logren amarrar y cambiar prácticas. No sé qué opinas sobre eso, ¿no? Sí, bueno, el planteamiento de la producción social es una política de largo plazo, y lo tenemos en el esquema de los módulos en ambas modalidades. O sea, el asunto del problema el problema lo tiene que resolver la comunidad. En un caso hemos estado viendo, ha sido la decisión de decir, sí, los módulos son nuestros, ¿no? Nosotros los administramos. En otro es, como es un manejo a nivel tamaño familiar, se llama, que es que la misma familia lo puede manejar cada módulo, se han asignado así, se han dicho, entonces vamos a tomar la decisión y aquí esta familia se hace cargo de el otro de estos, ¿sí? Al final de cuentas lo que vas a tener de eso es que la producción la vas a distribuir en la organización, ¿no? Y de ese tamaño está. Entonces hemos tenido ambos, los dos tamaños, perdón, las dos formas de operación, ¿no? Lo importante es eso, que el tamaño con el que está planteado es que se pueda hacer un manejo familiar de cada uno de los módulos, ¿no? Pero sí sigue siendo la idea de que sea de la organización la solución del problema, ¿no? La verdad es que vamos a probar cuál de los dos tiene más efecto, y en esto sí tenemos que hacer mucho intercambio de experiencias, tenemos que hacer mucho asambleísmo, ¿no? Es que es uno de los puntos en el que estamos ahorita
discutiendo, analizando, ¿no? O sea, nosotros hace 30 años estábamos en la discusión en las asambleas para defender el precio de garantía, ¿no? Antes, la lucha por la tierra, luego asambleas para crear los organismos de financiamiento, ¿no? Decimos, ahora estamos en la discusión de cómo es la mejor forma de organización para solucionar el problema alimentario que tenemos en las comunidades. Ese es el cambio de lo que decíamos que es una reorganización de lo que estamos haciendo. Entonces, crear organización para la producción local de la industria. Y vamos a seguir haciendo lo demás. O sea, el que es cafetalero va a seguir siendo cafetalero, y el que es triguero va a seguir siendo triguero, y el que es cañero. Pero tenemos esas dos. Y precisamente, o sea, cuando decimos que es una reorganización, sí, lógicamente es de mediano y largo plazo, aunque decimos que los resultados pueden ser muy inmediatos en términos del cambio, ¿no? Del cambio que podemos tener a nivel de comunidad. Ok. Bueno, Muy breve. Ajá. Muy breve. Y después lo ampliamos, ¿no? Yo creo que en esta línea que señalabas del cambio de paradigma, habría que acompañar esa visión en términos del paradigma educativo, o sea, del elemento que está subyaciendo la organización misma. O sea, en este momento, si tú jalas los paradigmas que prevalecen en las instituciones educativas, no empata con el propósito central, ¿no? Entonces hay que construir un paradigma educativo ligado a estas estrategias. En ese sentido, no solamente las formas que ya han experimentado ustedes, sino las formas modernas o actuales que están dando resultados en términos de formaciones individuales o colectivas o de grupos, ¿no? Operativas. Y dentro de eso, pues, la aplicación de las tecnologías, no como una cuestión distante, sino como una cuestión facilitadora e impresionante en términos de velocidad de intercambio de la información, de la experiencia. Y en el centro de todo esto, pues está la gestión del individuo y del grupo de su propio aprendizaje, ¿sí? Entonces ese es el punto que va muy bien con toda la experiencia, con la organización. Por ejemplo, acá, con este tipo de programas, probablemente en un corto plazo tengamos que llegar a propuestas abiertas, programas no consignados en el tiempo, ni usuarios determinados, sino problemáticas nacionales que hay que abordar y buscar su penetración amplia en la población rural. Entonces, quizá ahí es un punto interesante de confluencia en corto plazo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo decía que el tema da para más, siendo novedoso, esto que apenas pues se está cocinando o está por echarse a andar, pues siempre se requiere más información. Sin embargo, bueno, el tiempo se nos acabó. Entonces, paso a agradecer pues, que estés aquí con nosotros. Le vamos a entregar una constancia por la presentación, y desde luego nuestro agradecimiento, y qué bien, esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias. Pues sí, ojalá que después podamos. Yo estoy pensando inclusive la propuesta de